Y por último, otro más de Blenkinsop. Hay bastante explicado sobre esto, hay publicaciones. No hay tantos libros, a excepción el más importante, el de Marjorie Banks, pero hay muy pocos, pero existe realmente. Y ustedes pueden ver básicamente lo que yo les he colocado en las imágenes, está aquí. Bien. Esto que ustedes están viendo a continuación es lo que vamos a ver ahora, en vivo y en directo, con ejemplos de verdad. ¿Ya? Eso lo vamos a tener súper claro. Bien. Tenemos esto. Y ahí hay varias explicaciones que ustedes pueden tener. Yo les pediría que sí, busquen esta información porque sí la van a encontrar fácilmente en la web. Bien, ahí yo les dejo esas referencias para el apunte. Luego al final voy a tomar algunos ejemplos de algunas secciones, porque al final la idea no es solamente medir datos y procesarlos. La idea también es que esos datos se proyecten en perfiles y de que tengan alguna relación con leyes minerales, por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? Mi perfil, mi geología y los sondajes, si ven esas líneas o pelos allí, son ya datos restaurados que se hacen uno tras otro, si es que quieren hacerlo de esa manera o con otras tecnologías, pero la idea es de que esos datos se puedan correlacionar de un lado a otro, que se interpreten y que digamos, oye, ¿sabes qué? A partir de la interpretación en profundidad, yo puedo encontrar una correlación, un vínculo con la mineralización. Puede que sí, puede que no. Yo voy a tomar uno de estos ejemplos. Estos ejemplos están expandidos junto con otro proyecto más grande en nuestro curso de pago de logueo tectónico estructural, localizado en nuestra plataforma virtual. Yo solamente me estoy prestando algunos ejercicios para mostrarles la problemática y la solución a ello en unos momentos. Pero la idea es esto, que puedan modelar sus datos, proyectarlos y de aquí tener todo servido para que hagan las interpretaciones que ustedes crean convenientes. Ni más ni menos. Esa es la idea. Bien. Esto al final tomaré un ejemplo y les mostraré. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues de archivos Excel, de archivos de Excel, de sondajes. Vamos a tomar, igual, yo me he prestado una información de nuestro curso de pago, del logueo tectónico estructural, y fíjense que hay muchos datos aquí. Ustedes saben que como mínimo en un sondaje, ¿ya? Orientado o no, nosotros tenemos información de los collars, de los sondajes, es decir, cuántos sondajes tengo en mi proyecto en esta área de trabajo. Puedo tener, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, puedo tener, digamos, en este caso hasta 21. Cada sondaje empieza en una parte superior de la superficie terrestre, ¿no? De la topografía, con una coordenada este y norte y debe tener una cota. Y al mismo tiempo debe tener una máxima profundidad, una longitud total. No digo en términos de la cota, sino hablo sobre qué recorrido total tuvo esa perforación. Ese recorrido total corresponde a cada uno de esos datos que ustedes ven aquí como máximas profundidades. Obviamente es un dato que me deben entregar a mí, ¿ya? Y ese dato o estos datos de collars de los sondajes deben estar amarrados, vinculados con los datos de direccionamiento o también llamados los archivos tipo SARBI, por si acaso, como ustedes están viendo a continuación. Esos archivos SARBI o de direccionamiento son eso, son archivos de direccionamiento que nos dicen a nosotros cómo esa perforación individual está orientada o inclinada. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cada whole it, cada ID de estos sondajes, 1, 2, TA003, TA004, tiene de hecho una cota, ¿no?
un sitio donde he empezado, pero fíjense, acá están los datos más importantes que, por ejemplo, nosotros necesitamos. Los datos de los cuales yo les hablaba hace unos momentos y de los cuales yo imagino también que deben estar vinculados con los BOH que yo debería ver en la caja de testigos. Fíjense que ahí tenemos su azimuth y su dip. Estando los dips, estos últimos, en valores negativos, porque obviamente se cuentan de esa forma convencional hacia abajo, hacia profundidad. La mayor parte de softwares, de programas en general, toman ese dips de perforación como un valor negativo, entre 0 a 90 grados, principalmente 50, 60, 70, 80 o ángulos cercanos a 90 grados, pero valores negativos. Bien, eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Entonces, si a mí, por ejemplo, como geólogo, me piden trabajar el sondaje TA001, aquí lo coloco en naranja, voy a trabajar el sondaje TA001, yo ya conozco su azimuth y ya conozco su dip. Ese es un primer dato. Pero yo imagino que dentro de ese sondaje han habido fallas, han habido vetas, han habido fracturas como superficies planeares que se han medido, pero se han medido principalmente en función del ángulo alfa y beta. Entonces, este azimuth dip del core axis o del BOH, junto con esos alfa y beta, son los que me ayudan a mí a restaurar cada uno de los datos necesarios. Estos datos necesarios han sido, por supuesto, registrados por el geólogo en su libreta de campo, en hojas de logueo, no sé, no interesa eso. Realmente no es importante. Lo que me interesa es que esa información supuestamente debería estar bien tomada y validada dentro de algún registro digital. Para mí ese registro digital podría ser el que yo comience a tomar con este archivo que dice TA001 fallas, es decir, del sondaje primero, del primer sondaje TA001, he colocado aquí las fallas registradas. Obviamente también hay betas en ese sondaje TA001 y así, ¿no? En TA002 hay fallas, en TA002 hay betas. Entonces, esto podría ser todavía mucho mayor, porque si yo me enfoqué, por ejemplo, en tomar fracturas o diaclasas, podría tener un tercer archivo del primer sondaje TA001 diaclasas. Y es así siempre mejor clasificar los tipos de datos, porque es así, según tipo de datos, que yo los puedo proyectar en programas tipo Target, en programas tipo de modelamiento 3D, etcétera, etcétera. Y les puedo colocar un tamaño de disco y un color de disco, por ejemplo. Y eso visualmente me ayuda para poder interpretar mis datos en sondajes, en secciones, tal cual ya les había mostrado más o menos hace unos momentos en el archivo PDF de las secciones y los sondajes. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir el archivo TA001, fallas. Vamos a abrir y abrimos aquí. Tenemos algunos datos súper básicos, pero importantes. El core alignment, el bottom of core, es decir, cómo está alineado ese núcleo, es decir, con el BOH hacia abajo, y eso puede variar. No voy a entrar a detalles sobre eso, pero hay empresas donde pueden colocar por convención pueden colocar de forma invertida ese BOH, según cómo extraen los testigos de perforación. Es una convención, pero que igual debe tener un dato y que debe estar descrito en el proceso de extracción de los sondajes para que lo pueda entender correctamente. Luego tengo un campo tipo Fisher, es decir, qué característica geológica estoy viendo, que viene a ser una falla, un fault, ¿no? Un plano de falla, he visto algunas estrías o desplazamientos. ¿En qué tramo, en qué profundidad o el depth? Esto es seguramente lo que yo he podido ver o he podido medir al momento de ver, ¿no?, los tramos en las cajas de perforación de los testigos. Bien. Y luego tengo un ángulo alfa y beta, tal cual yo los hubiese medido
según como yo les mostré, por ejemplo, aquí, ¿no? Les dije, el alfa se mide así, el beta se mide así. Ah, ok. Tal cual yo mira eso en la sala de logueo, por ejemplo, esos datos yo los coloco aquí. Sendos datos de alfa y beta. Pero los datos que más me interesan a mí son las restauraciones. Es decir, todo lo que anteriormente he visto hace unos momentos me sirve para llegar a este deep y deep direction. Ese deep y deep direction, ¿qué viene a hacer? ¿O qué vienen a hacer? Vienen a ser los deep y deep direction de cada uno de los planos debidamente restaurados de esas fallas vistas en cada uno de esos tramos. ¿Cómo se lee esto? Aquí selecciono, pongo aquí en verde. En verde tengo en esta profundidad como resultado, en la profundidad o en el tramo 68.85, tengo un plano de falla con un rumbo y buzamiento tal o con un deep o deep direction con estos valores restaurados según el core axis o el azimuth y el dip de esta perforación. Esta perforación que viene a ser TA001 y yo sé que TA001 tiene ese azimuth y dip. Pero claro, aquí ya está resuelto. Pero en la realidad yo no tengo estos datos. En la realidad tengo todos estos, tengo seguramente mis alteraciones, mis litologías, todo lo que yo quiera. Y obviamente en la casa de logueo, en la sala de logueo, mido los alfa y beta. Entonces, lo que yo debo terminar hallando vendrían a ser estos datos de aquí. Estos datos que yo encontraría aquí en rojo. Ese es el trabajo. Pero ojo, estoy trabajando solamente para esta parte del recorrido de ese sondaje y para este sondaje. Este mismo sondaje también tiene betas. Podría tener foliaciones, podría tener un campo de esquistosidades en distintas profundidades, fracturas en distintas profundidades. Se multiplicaría mucho más el trabajo, ¿no? Por la cantidad de sondajes como ustedes están viendo aquí. Esa es la razón por la que yo les decía que manualmente sí puede ser una herramienta bastante barata, con una imprecisión no muy grande, pero es tedioso. Pero les aseguro que si lo hacen bien, pues va a quedar bien, ¿no? Van a poder validar bien sus datos como debería hacerse.